Buen día nuevamente a todos y todas. Vamos a pasar a la cápsula número 3 de estequiometría, el cual es la primera parte de un grupo de ejercicios ejemplificativos, de tal modo que ustedes puedan tener nociones de cómo desarrollar ciertos ejercicios. En la cápsula número 4, que vamos a ver posteriormente, hay otros ejercicios un poquito más complejos de otras áreas que también le permitirán a usted ejemplificar para estar preparado hacia el seminario. En primer lugar, para que ustedes vayan observando alguna forma de desarrollar, vamos a hacer el ajuste de ecuaciones por el método del tanteo, que se llama, en donde ejemplificaremos con la primera. Vean ustedes, C3H8 más O2 produce CO2 más agua. Como pueden observar, la cantidad de carbonos que hay en el reactante es menor a lo que hay en el producto, y a su vez el número de oxígeno que hay en los reactantes es menor a lo que hay en los productos. El hidrógeno tampoco está equilibrado. Entonces, en este tipo de ecuaciones, para cumplir con la ley de conservación de la materia de Lavoisier, nosotros debemos equilibrar estas ecuaciones viendo qué números calzan perfectamente, de tal modo de que ocurra que en los reactantes y en los productos exista la misma cantidad en términos de moléculas o moles de cada uno de los productos. Y en este primer caso, si ustedes agregan el número 5 a oxígeno, ustedes se darán cuenta que ajustando con el 3 en CO2 y con el 4 en agua, vamos a tener la misma cantidad de átomos en los reactantes que los productos. Fíjense ustedes que el oxígeno, quedan 10 oxígenos, para darle un ejemplo, y si ustedes multiplican en los productos el oxígeno presente en el CO2, que son 2 oxígenos, ¿cierto?, por 3 moléculas de oxígeno tenemos 6 átomos de oxígeno. Y en el agua, como en la molécula de agua existe un solo oxígeno, al multiplicar por 4 tenemos 4 oxígenos, por lo tanto en un total de 10, que es equivalente a lo que está en los reactantes. Asimismo, el carbono, que son 3, queda en los productos como 3 también, y los hidrógenos, que son 8, se transforman en 8 al multiplicar por 4 el agua. Y así ustedes tienen que siempre tratar de equilibrar, de modo de que las cantidades en términos de moléculas, y también se puede interpretar como moles, sean iguales en los reactantes y en los productos. Veamos el segundo caso. Carbonato de sodio. Si ustedes le colocan el número 2 al HCl o al ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno y 2 al NaCl o cloruro de sodio, se darán cuenta que inmediatamente queda todo bien equilibrado, con las mismas cantidades de sodio. Fíjense que en el reactante, en carbonato de sodio, el sodio está presente con 2 átomos al interior de la molécula de carbonato, y en los productos quedan una molécula, un átomo de sodio dentro de la molécula de cloruro de sodio, pero multiplicado por 2 finalmente van a ser también 2 átomos. Entonces la ecuación se equilibra de ese mismo modo. Otro ejemplo es el bromuro de fósforo, ¿cierto? Que si ustedes veámoslo, mire ahí, sin los números, ustedes tienen agua, se produce ácido bromídrico más H3PO3, que es ácido fosforoso. Pero se dan cuenta que no está equilibrado. Ustedes tienen que colocar estos números, 3 agua y 3 ácido bromídrico, y en ese momento se transforma en una ecuación perfectamente equilibrada, con, por ejemplo, en los reactantes, 3 por 3 aguas significa que van a haber 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Si ustedes lo ven en los productos, tienen también 6 hidrógenos, porque tienen 3 al multiplicar por 3 el ácido bromídrico, y 3 al interior de la molécula de ácido fosforoso. Y así ustedes pueden equilibrar todas las ecuaciones. Entonces la ecuación D acá se equilibra de la siguiente forma, poniéndole tan solo un 3 al carbono en los reaccionantes.
Y la última ecuación, ustedes ven que hay una diferencia entre la cantidad de hidrógenos, por ejemplo, de los reaccionantes con los productos, porque ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno y el ácido sulfúrico que está en los reactantes tiene 2 hidrógenos. Entonces hay que multiplicar por 2. Y así queda inmediatamente el hidrógeno de los reaccionantes y los productos bien equilibrado. Veamos qué pasa con el cloruro. Ahí mismo en el ácido clorhídrico, que de los productos hay 2 cloruros. Y en los reaccionantes, sin haber hecho nada, hay 2 cloruros. En los productos hay un bario y en los reaccionantes hay un bario también. Y así ustedes pueden ir equilibrando reacciones una a una, probando cuáles son los números que van a calzar para que en los reaccionantes exista la misma cantidad de moléculas que en los productos y por lo tanto que se transforme en lo que debe ser una ecuación o igualación. Ese es un primer ejercicio que yo les quiero mostrar. En segundo lugar, vamos a calcular la cantidad porcentual de un átomo dentro de un compuesto para entender cómo está conformado un compuesto determinado. Por ejemplo, un compuesto contiene 32% de carbono, 42,66% de oxígeno, 18,67% de nitrógeno y 6,67% de hidrógeno. Y su peso molecular se sabe que es 150 por medida en laboratorio. La pregunta es cuál será su fórmula molecular, si esa es la proporción que tiene, en términos de peso en gramos. Entonces, ¿cómo lo determina uno? Señala que el carbono, por ejemplo, que tiene un 32%, se divide por su peso atómico, que es 12. Con eso da un valor que es 2,67, que quiere decir más o menos cuál va a ser la proporción atómica del carbono en la formulación. Si divide el oxígeno, que es 42,66%, por su peso atómico, le va a dar también 2,67. Se mantiene la proporción, es decir, que el carbono y el oxígeno están en iguales proporciones. El nitrógeno, 18,67% me dijeron arriba. Lo divido por su peso atómico, que es 14, y me da 1,33. Fíjense ustedes que es prácticamente la mitad del anterior. Y el hidrógeno, que es 6,67, lo divido por su peso atómico, que es 1, por lo tanto son 6,67. Lo que hace uno para saber la proporción de los átomos dentro de una molécula es dividir esta fracción por el número más pequeño para saber en el fondo cuál es la relación entre uno y otro. El número más pequeño que se da aquí es el del nitrógeno, que al dividir nos da 1,33. Si ustedes dividen todos los números por 1,33, le va a dar 2,67. Dividido por 1,33, 2. El siguiente le va a dar 2. El tercero, que es el mismo del cual sacamos el número, nos va a dar 1, obviamente. Y 6,67 dividido por 1,33 nos da 5. Entonces la proporción de los átomos dentro de los elementos es C2H5O2N1. Eso se llama la fórmula mínima. Si ustedes le calculan el peso molecular a esa fórmula mínima, se van a dar cuenta que el peso molecular es de 75 gramos por mol. Por lo tanto, como nos dijeron que el peso molecular es 150, quiere decir que todos los elementos están al doble, por lo tanto es solo una proporción. Entonces, en vez de ser C2H5O2N1, lo multiplicamos por 2 y nos da C4H10O4 y N2. Y uno, a través de los porcentajes de los compuestos, y que uno lo puede hacer eso en laboratorio, uno puede determinar cuál es la fórmula del compuesto. Otro aspecto que debemos aprender a manejar es el cálculo del peso equivalente. El cálculo del peso equivalente de un elemento o de un compuesto. Y aquí en esta diapositiva les ejemplifico las 5 alternativas más conocidas de elementos y compuestos para calcular el peso equivalente. Por ejemplo, en el número 1, el peso equivalente de un átomo cualquiera se define como el peso atómico o la masa atómica dividida por su valencia.
Por ejemplo, el peso atómico del aluminio es la masa atómica 27, ¿cierto? Dividido por 3 nos da el peso equivalente del aluminio. Ciertamente que hay algunos elementos que tienen más de una valencia y por lo tanto van a tener diferentes pesos equivalentes dependiendo de la valencia. El peso equivalente de un óxido es el peso molecular de ese óxido dividido por la valencia ponderada del catión, por ejemplo, o el número de oxígeno multiplicado por 2. En el caso ahí ejemplificado es el peso equivalente del óxido de cobre, que es el peso molecular 56 dividido por 2, que es la carga del catión, el cobre, más 2, o el número de oxígeno multiplicado por 2, que es ahí 1 por 2. Por lo tanto, es 56 dividido por 2 y da 28. El peso equivalente de un hidróxido es el peso molecular de ese hidróxido dividido por el número de grupos hidroxilo que posee. Por lo tanto, el peso equivalente del hidróxido de bario, que es BaOH2, es el peso molecular que es 171 dividido por 2 y por lo tanto es 85,5. ¿Por qué por 2? Porque hay dos grupos hidroxilos en la molécula. El peso equivalente de un ácido es el peso molecular dividido por el número de hidrógenos reemplazados. Por tanto, ejemplificamos con el ácido sulfúrico abajo, que es H2SO4 más hidróxido de sodio, NaOH, produce NaHSO4, sulfato ácido de sodio, más agua. Esa es una reacción en que se reemplaza tan solo uno de los hidrógenos del ácido sulfúrico y por tanto es el peso molecular del ácido dividido por la cantidad de hidrógenos reemplazados, que es 1. Y el peso molecular de ese ácido es 98, dividido por 1 da 98 y por lo tanto el peso equivalente del ácido sulfúrico en esta reacción es 98. El peso equivalente de una sal, ¿cómo se calcula? Se calcula de nuevo dividiendo el peso molecular y ahora por la carga ponderada ya sea del catión o del anión. Por ejemplo, el peso equivalente del sulfato de aluminio, Al2SO4 es el peso molecular de este compuesto, que es 342, dividido por 6. ¿Por qué 6? Porque la valencia del aluminio es 3, el estado de oxidación más 3, multiplicado por las veces que está el aluminio, que es 2, 3 por 2, 6. Eso significa carga ponderada. Y la carga del sulfato es menos 2, multiplicada por las veces que aparece, que es 3, es menos 6. Por lo tanto, siempre el número es 6, o 6 positivo o 6 negativo. Lo importante es que con eso define el número que divide al peso atómico, que es 342, y por tanto da 57. Algunos ejemplos que denotan el entendimiento de esto. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico solamente hay un protón, por lo tanto no hay forma de que yo pueda desplazar a más de un protón. Y la única posibilidad es que el peso equivalente del ácido clorhídrico sea igual a su peso molecular. En el ácido sulfúrico hay dos protones, como lo acabamos de ver. Por lo tanto, si no lo estamos viendo en una reacción química, nosotros deberíamos decir que el peso equivalente del ácido sulfúrico, según la fórmula anteriormente mostrada, es el peso molecular dividido por el número de hidrógenos reemplazados. En este caso no están reemplazados porque no estamos viendo la ecuación de la reacción que está ocurriendo, pero son los reemplazables, son los posibles de reemplazar, son dos. Entonces el peso equivalente del ácido sulfúrico visto como una molécula es el peso molecular dividido por 2, pero podría ser dividido por 1 dependiendo de la reacción. El ácido fosfórico, el H3PO4, tiene 3 protones y los 3 son reemplazables y uno puede hacer una reacción en que desplaza un protón, desplaza 2 protones o desplaza 3 protones. Y por lo tanto el ácido fosfórico u ortofosfórico tiene 3 posibles pesos equivalentes. El menor de ellos es el que se divide por 3, o sea, el peso equivalente es igual al peso molecular dividido por 3. Como si tenemos 3 alternativas de peso equivalente, entonces ¿cuál vamos a usar? Recuerden que va a depender de la reacción química.
¿Cómo se ven? Fíjense ustedes, el ácido clorhídrico cuando se hidroliza se transforma en H más Cl menos. Por lo tanto, hay un hidrógeno y eso significa un equivalente. El ácido sulfúrico cuando se hidroliza completamente, no parcialmente, produce 2, por lo tanto hay 3 equivalentes. Y el ácido ortofosfórico o fosfórico cuando se hidroliza tiene 3 protones libres, se desplazan 3, por lo tanto son 3 equivalentes. Y el ácido nítrico 1 y es un equivalente. Entonces, si uno quiere calcular, por ejemplo, la hidrólisis del ácido clorhídrico y dice que un mol es igual a un equivalente y por lo tanto el peso de un mol es lo mismo que un peso de un equivalente, entonces uno dice que el peso equivalente es 36,5, que es el peso molecular. Un mol de ácido sulfúrico, si se desplaza completamente los dos hidrógenos, tiene 2 equivalentes. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser el peso molecular, que es 98 dividido por 2. El ácido ortofosfórico, cuyo peso también coincide en 98 gramos, pero cuando ocurre que se liberan los 3 protones, hay que dividirlo por 3 para calcular el peso equivalente. A ver, calculemos el peso equivalente de algunos ácidos, que ya algunos de ellos lo hemos visto, pero para evidenciar cómo se procede. Este es el ácido nítrico, el A, cuyo peso equivalente se calcula el peso molecular dividido por el número de hidrógenos que son desplazados. Aquí la posibilidad de desplazamiento es solo uno, el hidrógeno que está ahí, que está al inicio, HNO3. Por lo tanto, uno tiene que dividir el peso molecular de la molécula de ácido nítrico, que es 63,02, por la cantidad de hidrógeno, que es 1, y por lo tanto obtiene el peso equivalente 63,02. ¿Qué significa ese 63,02? Significa que un equivalente pesa 63,02 gramos y uno dice 63,02 gramos por equivalente. En el caso del peso molecular, fíjense ustedes, la interpretación es 63,02 gramos por mol, o sea, cada mol pesa 63,02 gramos. Pero como aquí hay coincidencia, los dos pesan lo mismo. Eso quiere decir que un equivalente es un mol y uno puede establecer un equivalente por cada mol, como está ahí. El ácido sulfúrico, por ejemplo, el peso equivalente es el peso molecular, que es 98,08, dividido por el número de hidrógenos que está ahí, que es H2, y por lo tanto son 2 hidrógenos potencialmente reemplazables. Divido 98 por 2 y me da 49,01 gramos, que pesa un equivalente. Por lo tanto, eso es el peso equivalente. Entonces, el peso de cada mol es 98,08 y el peso de cada equivalente es 49,01. Por lo tanto, uno es el peso molecular y el otro es el peso equivalente. Eso quiere decir que por cada 2 equivalentes hay un mol, o por cada mol hay 2 equivalentes, como quieran ustedes verlo. Entonces uno dice 2 equivalentes por mol, en el caso del ácido sulfúrico. En el caso del ácido fosfórico, ustedes pueden establecer el peso equivalente como el peso molecular dividido por el número de hidrógenos que se reemplazan. Como no está en una reacción, yo voy a suponer que se reemplazan los 3, y por lo tanto el peso equivalente será el peso molecular 97,99 dividido por 3, y eso hace que sea 32,66. Eso implica que hay 32,66 gramos por cada equivalente. Por lo tanto, un equivalente pesa eso y un mol pesa 97,99. Eso quiere decir que hay 3 equivalentes por cada mol. Algunos cálculos estequiométricos que nos permiten determinar la masa de los reactivos en una reacción. Conocida la masa de un reactivo o de un producto, puede calcularse el resto de las masas que intervienen en la reacción. Hagamos un ejemplo. En la descomposición del clorato de potasio se obtiene cloruro de potasio y oxígeno. La pregunta es cuántos gramos de oxígeno se obtienen a partir de 1 kilogramo de clorato. Primero que todo, ustedes van a tener que saber las fórmulas y obviamente
al menos en esta asignatura, no le pediremos a ustedes que se aprendan las fórmulas químicas. Así que normalmente nosotros les vamos a brindar esas fórmulas químicas a menos que sean fórmulas muy simples, como el ácido clorhídrico o el cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces, en este ejemplo, aquí está. Este es el clorato de potasio, que se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. Y la reacción ya está equilibrada, en que colocamos clorato de potasio en los reactantes y la descomposición cloruro de potasio y 3 medios de oxígeno. ¿Qué quiere decir 3 medios? No es 3 medios de una molécula ni de un átomo, es 3 medios de moles, es decir, 66,6% de un mol de oxígeno de O2. Entonces uno hace una relación y dice que un mol de clorato de potasio produce un mol de cloruro de potasio y 3 medios mol de oxígeno. O sea, si lo llevamos a gramos, sabemos cuánto pesa un mol de clorato de potasio, 122,45, y eso no es nada más que la suma de los pesos atómicos. Un mol de cloruro de potasio, 74,45, y un mol de 3 medios mol de oxígeno es 48 gramos. Me están preguntando, si yo sé esas proporciones, ¿cuántos gramos de oxígeno se obtienen a partir de 1 kilogramo de clorato? Entonces 1 kilogramo de clorato es 1000 gramos de clorato, que es lo que que acaba de aparecer en pantalla. Y la pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno? Entonces tendríamos que hacer la misma proporción que tenemos arriba, ¿cierto? En que uno dice, si 122,45 gramos de clorato de potasio producen 48 gramos de oxígeno, entonces 1000 gramos de clorato de potasio, ¿cuántos gramos de oxígeno van a producir? Es una regla de 3, muy simple. La pueden llevar de esta forma: 122,45 gramos de clorato de potasio producen 48 gramos de oxígeno, en el denominador ahí. 1000 gramos de clorato de potasio, ¿cuántos gramos de oxígeno producen? Despejan la X multiplicando cruzado, 48 por 1000 dividido por 122,45, y les da 391,987 gramos de oxígeno. Es decir, si ustedes conocen la masa de los reaccionantes y la masa de los productos y les falta definir una de las masas resultantes, ustedes, por esta aproximación o esta relación mol a mol que existe entre los elementos de una reacción, ustedes pueden derivar cuánto se produce de alguno de los productos o cuánto reaccionante se necesita para generar algún producto. El tema de las reacciones, de cuando un compuesto reacciona de una forma y tiene un peso equivalente distinto a su peso molecular, y cuando reacciona de otra forma y tiene un peso equivalente que sea otro, y cuál es la relación entre moles y equivalentes, a veces no es fácil de entender, y para eso vamos a ejemplificar con la reacción del ácido clórico que está acá, el HClO3, que actúa como ácido o que actúa como un oxidante. Ahí tenemos dos reacciones distintas. Fíjense, si actúa como ácido, lo que hace es liberar un protón y queda el ion clórico más protones, y por lo tanto el peso equivalente del ácido cloroso es peso equivalente dividido por el peso molecular, o sea, es que es igual al peso molecular dividido por 1, que es el protón que se libera. Pero si actúa como oxidante, este compuesto es un oxidante importante y ocurre una reacción de oxidación en que hay cambios en el estado de oxidación del cloro, y vamos a ejemplificar solo con lo que le pasa al cloro. El cloro más 5, que es el estado que tiene el cloro en la molécula de ácido cloroso, se transforma en ion cloruro, y fíjense, pasa del estado más 5 al estado menos 1, y del estado más 5 al estado menos 1 hay 6 electrones de diferencia o 6 cargas de diferencia. Eso quiere decir que el cloro más 5 en el ácido cloroso libera 6 electrones. Por lo tanto, el peso equivalente del ácido cloroso como oxidante es el peso equivalente es igual al peso molecular dividido por 6 y no por 1 cuando actúa como ácido. Por lo tanto, un mismo compuesto
puede actuar como un ácido, liberando un protón, dos protones, tres protones, o en otra reacción actuar de otra forma. En este caso, este ácido tiene la propiedad de también actuar como oxidante y por lo tanto ahí en estado de oxidación es diferente la relación. Una cosa importante es que en las reacciones, cualquier pareja de sustancias que reaccionan, su reacción es equivalente a equivalente y no mol a mol, como ya lo han visto, porque ustedes han visto que en una reacción a veces un mol reacciona con 2 moles de algo. Bueno, en términos equivalentes siempre la relación es 1:1. Y el equivalente se define como los moles por la valencia. Cuando la valencia es 1, entonces los equivalentes son los moles. Pero si no es 1, son distintos. Entonces en hidróxido de sodio, NaOH más ácido H12CO4, que es el ácido sulfúrico, fíjense aquí hay una reacción equilibrada y uno puede decir que 2 equivalentes de NaOH reaccionan con 2 equivalentes de ácido sulfúrico. ¿De dónde saqué eso? De nuevo de la definición de cálculos de equivalente. Fíjense que el hidróxido de sodio, el sodio tiene valencia 1 y por lo tanto la carga ponderada por 2. Por lo tanto son 2 equivalentes de sodio que hay que reaccionan con 2 equivalentes de ácido sulfúrico y ahí ustedes ven los 2 hidrógenos. O como lo quieran llamar, 2 pesos equivalentes con 2 pesos equivalentes o 2 equivalentes unitarios. Y se obtiene 2 equivalentes de sulfato de sodio y 2 equivalentes de agua. Se fijan que la relación es equivalente a equivalente, aunque la relación molar no es igualitaria. 2 NaOH más un ácido sulfúrico. Ahí hay una relación moles 2:1, pero equivalentes son iguales. Todas las reacciones se producen entonces, y vamos a dejarlo como norma, equivalente a equivalente.